nombre es Caterina Ortiz, soy terapeuta, fisioterapeuta especialista pues, en fisioterapia cardiopulmonar. Trabajo en la unidad de cuidado intensivo pediátrico de hace aproximadamente 5 años. Bueno, entonces el tema que hoy vamos a tomar pues son estrategias en el manejo del SRA. ¿Por qué estrategias? Porque resulta que en estos últimos 30 años, ¿qué es lo que hemos hecho con el paciente en SRA pediátrico? Se ha extrapolado todas las estrategias del paciente adulto al paciente pediátrico. Entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a afrontar hoy? Entonces, primero que todo, pues hablar de una breve historia, tocar el consenso pediátrico del 2015, las estrategias de manejo, ventilación de alta frecuencia, 3 casos clínicos y el taller. Bueno, en cuanto al SRA, síndrome de distrés respiratorio agudo, que inicialmente empezó pues, en 1967 porque el doctor Ausbach vio una sintomatología en 12 pacientes. Esos pacientes presentaban un cuadro clínico muy parecido al cuadro clínico de los niños, que era la taquipnea, la cianosis, la disnea, la hipoxemia refractaria pues, a esa oxigenoterapia, la disminución de la compliance y infiltrados alveolares en esa radiografía de tórax. Ya pasando los años, con el fin de mejorar pues esa definición como tal del SRA, aparece el doctor Murray. El doctor Murray lo que pretendía era mejorar, tener una definición más precisa del SRA y ver los factores de riesgo. Mirar cuáles eran los factores pulmonares y factores extrapulmonares que desarrollaban pues el paciente con SRA. Y aparte de eso, hacer una clasificación por medio de una escala, donde esa escala tenía 4 ítems. Esos ítems eran la radiografía de tórax, la compliance, el PID y la hipoxemia. Pero entonces esos 4 ítems se sumaban y se dividían y eso me decía si el paciente tenía una injuria pulmonar aguda o si tenía un SRA. Pero con el pasar del tiempo, entonces aparece el consenso americano-europeo, en donde se reúnen estos expertos en 1994 y lo que tratan es de decir cuál es la severidad de ese daño y cuál es la diferencia entre la patología cardiorrespiratoria, otras patologías cardiorrespiratorias. Entonces, ellos sacaron unos criterios básicos, que eran 4 criterios básicos. Que el paciente, primero que todo, tenía que presentar una dificultad respiratoria que fuera de inicio agudo y súbito, que la radiografía de tórax se presentara infiltrados alveolares nuevos y que hubiera ausencia de hipertensión en la aurícula derecha, o sea, que estuviera inferior a 18 milímetros de mercurio. Y la hipoxemia severa, que en este momento se utilizaba, pues era el auge del índice de Corby, el índice de la PO2 sobre la FiO2, que estuviera menor de 200. A través de esos criterios, entonces, él definía la severidad de ese daño. ¿Cómo la definía? Entonces la definía si el paciente presentaba un daño pulmonar agudo o si el paciente ya estaba presentando SRA. Básicamente lo que la diferencia entre la una y la otra era que la PaO2 sobre la FiO2 en el daño pulmonar agudo era menor de 300 y ya en el SRA como tal era menor de 200. Básicamente esta clasificación, con muchos estudios, lo que indicaba era que era más aplicable a los pacientes que daban SRA, pero extrapulmonar que pulmonar. Entonces, gracias a eso, aparece la nueva definición en el 2012 en Berlín, donde se reunieron estos expertos y entonces dicen, listo, el consenso americano-europeo dice que la PaO2 y sobre la FiO2 debían de estar menor de 300 y menor de 200 para definir si era SRA. Ya en el 2012, lo que aparece es que se anula totalmente el daño pulmonar agudo y se divide el SRA según si es leve, moderado o severo. ¿Con qué? Entonces van a mirar lo que es el tiempo de inicio. Entonces el tiempo de inicio, que era claro que el paciente debía de presentar dentro de una semana esa injuria clínica y que esos síntomas respiratorios debían de tener muchísimo más deterioro en esa misma semana. La imagen torácica, entonces unas opacidades bilaterales y que no estuvieran explicadas, pues que hubiera telectasia, derrame pleural o nódulos.
entonces identificaría de que sí es una radiografía para SDRA. Y el origen del edema. El origen del edema, ¿por qué? Porque muchos pacientes hacen sobrecarga hídrica y entonces estos se van a ver infiltrados alveolares en los 4 cuadrantes y resulta que vamos a tener un balance positivo que muy seguramente es la sobrecarga hídrica, que no sería pues para cerciorarnos de que ese paciente tenga SDRA. Entonces se necesitaba definir el origen del edema, si era de falla respiratoria o si era de la parte cardíaca. ¿Cómo lo definía? Pues entonces dependiendo, entonces el paciente le podía realizar un ecocardiograma con el cual íbamos a identificar si verdaderamente el paciente está con un edema de origen pulmonar. Y la hipoxemia, la PA2 sobre la FI2, entonces hablábamos que el leve era entre 200 y 300, el moderado entre menor de 200 y ya severo menor de 100, independientemente que el PIT, o sea, el PIT tenía que estar mayor a 5. La diferencia del consenso anterior, que utilizaban cualquier SPID, y la de la escala de Murray es que utilizaban, dependiendo de la severidad, 5, 6, 7, 8, por eso es más difícil clasificarlos con esa escala. Bueno, en la definición de Berlín, pues nace pues las estrategias de tratamiento según pues la severidad pues del SDRA, ya identificándolo entre leve, severo y leve, moderado y severo. Entonces íbamos a identificar qué podríamos hacer nosotros, pero esto es todo en el adulto. Entonces empezamos. Definiendo pues el PA2 sobre la FI2 que estuviera entre 200 y 300, entonces un paciente probablemente puede estar intubado o necesariamente puede estar requiriendo ventilación no invasiva porque está hipoxémico, ¿cierto? Pero si ya el paciente estaba ya en un SDRA moderado, entonces protección pulmonar, volúmenes bajos, PIS altos, y si el paciente ya está en un SDRA severo, pues entonces íbamos escalafonando. ¿Cómo? Entonces volúmenes bajos, PIS altos, sigue hipoxémico, posición prona, sigue hipoxémico, necesariamente utilizar beta bloqueadores, sigue hipoxémico, y por óxido nítrico, sigue hipoxémico, entonces irnos para alta frecuencia y ya por en última instancia utilizar el ECMO. Entonces, en el 2015, finalizando el año pasado, se reúnen 27 expertos de pediatría a nivel del mundo en 27 instituciones. Y lo que hacen ellos es que describen las recomendaciones del SDRA en el niño pediátrico. Entonces, al reunirse en esto salen muchas preguntas y muchas recomendaciones, de las cuales a ellos lo que hacen es definirla como un acuerdo fuerte o un acuerdo débil. Y dependiendo de eso, entonces empezar a manejar los pacientes así. Entonces, de acuerdo a lo mismo que había definido en Berlín, igual, el tiempo de evolución de la sintomatología es importante. El factor de riesgo también es importante, y los síntomas de hipoxemia, para poder identificar que ese paciente o estaba en desarrollo de hacer un SDRA o tenía un factor de riesgo. Entonces, básicamente lo que pretendía el consenso era definir si el paciente estaba en riesgo de desarrollar SDRA, cómo yo lo debo prevenir o cómo puedo hacer que este paciente no llegue a la producción de la enfermedad, porque ya sabemos muy seguramente que este paciente probablemente no pueda salir. También tener en cuenta que la enfermedad pulmonar crónica, el paciente no necesariamente desarrolla SDA, y que había puntos claves para poder identificar que este paciente lo estuviese desarrollando. Entonces, ¿cómo? Si el paciente ya tiene una sintomatología, pero es una sintomatología crónica, mientras que cuando el paciente tiene su antecedente y empieza de una manera súbita y aguda, empieza a presentar pues requerir dificultad respiratoria, cianosis, hipoxemia, que esto no responde, y que miramos la oxigenación, el índice de oxigenación y todo, y ver que este paciente no responde, y aparte de eso miramos la placa, miramos el tiempo, miramos si definitivamente es un edema, ese edema pulmonar como tal no es cardiogénico, entonces este paciente está desarrollando SDRA. ¿Y qué estrategias tenemos que hacer para que este paciente salga rápidamente de esta fase? Entonces, de acuerdo a esto, entonces ellos lo que hicieron fue determinar y excluir pacientes. Entonces, si el paciente presentaba enfermedades
de origen perinatal, entonces eran totalmente excluidos. Y lo que definía si era un cuadro agudo o súbito y agudo era que estuviera menor de 7 días. El origen del edema, básicamente, que no sea cardíaco. La imagen de la radiografía de tórax, que fuera consistente y que fueran infiltrados nuevos. La oxigenación, muy importante. Entonces la oxigenación, el índice de oxigenación, ver que si ya le hice el índice de oxigenación al paciente y está entre 4 y 8, pues probablemente más el resto de sintomatología, el tiempo, el origen del edema y la radiografía de tórax me iba a identificar que este paciente estuviese desarrollando un SDA leve. Moderado entre 8 y 16 y ya severo con un índice de oxigenación mayor a 16. ¿Cuáles eran los casos especiales que ellos entraban para poder diagnosticar esto? Entonces, las enfermedades cardiogénicas, cardiopatías cianosantes. Entonces, si el paciente con su cardiopatía cianosante presenta en tiempo en el edema y la radiografía de inicio súbito y agudo, este paciente sí se puede catalogar como un SDA. La enfermedad pulmonar crónica, igual, los tres son iguales. La cardíaca, las enfermedades pulmonares crónicas, la disfunción ventricular izquierda, que tuvieran estas características para yo poder decir que el paciente estaba desarrollando SDA. Ellos utilizan dos índices. Nosotros realmente, habitualmente, lo que utilizamos es el índice de oxigenación, ¿cierto? Pero ellos hablan del índice de saturación de oxígeno, que la diferencia es que la diferencia es que va a utilizar la saturación, la FiO2 por la media, por 100 sobre la saturación. Entonces, dependiendo de lo que le diera el rango, entonces lo íbamos a dividir si era leve, moderado y severo. Entonces, hablaban de un índice de saturación de oxígeno entre 5 y 7,5 era leve, entre 7,5 y 12,3 moderado y en mayor de 12,3 severo. Pero básicamente nosotros en la práctica clínica ese índice no lo utilizamos ese el índice de oxigenación como tal. Entonces, con el consenso lo que pretenden es que se utilicen las cosas de acuerdo fuerte. ¿Qué es el acuerdo fuerte? Entonces ellos dicen que si el paciente está con sed de aire y no se le facilita la ventilación mecánica, obviamente este paciente no va a tener un buen consumo de oxígeno. Un buen consumo de oxígeno va a aumentar su consumo de oxígeno. Aparte de eso, sabemos que el paciente pediátrico consume el triple que el paciente adulto. Entonces, básicamente, si lo ponemos a trabajar más a un paciente que ya está con un trastorno de oxigenación, entonces este paciente se va a deteriorar más. Entonces, por eso necesitamos sedación, acompañado pues de metas diarias de sedación que puedan decir que en el día pueda estar alta, pueda estar baja, pueda estar apagada, pueda estar alta. Y ya si el paciente definitivamente no se acopla a esa sedación y empieza con trabajo respiratorio y es insuficiente lograr una buena efectividad de su ventilación y oxigenación, necesariamente utilizar el bloqueo neuromuscular. Y esto tiene una evidencia pues fuerte. En cuanto a la nutrición, pues de vital importancia, todos decimos que la nutrición no se utilice en ese paciente porque porque tiene trastornos de ventilación y los CO2 se aumentan, entonces, pero necesariamente ese paciente necesita tener una buena nutrición porque si está sin nutrición, fácilmente no se va a poder recuperar, no va a poder mantener su crecimiento porque estamos en un paciente pediátrico que vamos a limitar pues el crecimiento de ese paciente, entonces debemos estar acomodados a esas tasas metabólicas que no influyan pues en algo hipercalórico que haga que nos aumente el CO2. Entonces ya como tal, gracias a estas cinco recomendaciones, entonces ya nos vamos con la parte de los objetivos que tengo que hacer, objetivos de ventilación y objetivos de oxigenación, que eso básicamente van a depender pues de la percepción del riesgo, de que el paciente no me haga una injuria inducida por el ventilador y que el paciente pues tampoco me haga una toxicidad por oxígeno por el solo hecho de tener FiO2 altas para mantener una buena saturación pues por encima de 92%. Entonces, lo que hablan en este consenso es que el paciente sí o sí debe de tener una FiO2 baja que logre una saturación por lo menos de 88%.
con el fin pues de evitar la toxicidad de oxígeno. Entonces eso también ocasiona injuria, ocasiona mayor proceso inflamatorio y pues más injuria para el paciente, que probablemente tenga una SDA leve, me lo lleve a severo por utilizar FI2 altas, por tener contento al intensivista, a la enfermera, al auxiliar, porque está desaturado. También en cuanto a la PaO2, pues eso también subestima pues el SRA. Podemos tener, digamos, hipoxemias permisivas, que el paciente logre saturaciones por encima de 88, definir pues el compromiso como tal, entonces si es leve, moderado, severo, y limitar pues el uso de la PaO2 sobre la FiO2. Básicamente cuando ya sabemos que el paciente está con un SDA como tal. Entonces va ligado de la mano, como decía Rogero, que es el día a día y el minuto a minuto en donde debemos evaluar el paciente. El paciente con pulsioximetría necesariamente no tenemos que llevarlo cada 2 horas, cada 4 horas a una gasimetría arterial, porque son niños que probablemente si en tiempo vamos sacando y sacando sangre, pues nos va a requerir una transfusión. Y aparte de eso, uno de los criterios que ellos dicen es que el paciente debe tener, por lo menos para poder hacer un buen transporte de oxígeno, tener una hemoglobina por encima de 7. Y si el paciente la tiene por debajo de eso, necesariamente va a necesitar transfusión. Entonces acá está el índice de oxigenación, que lo conocemos todos, pues la FiO2 por la media, por 100 y por sobre la PaO2, y el índice de saturación que les comentaba ahora, que es la FiO2 por la media por 100 sobre la saturación. Básicamente en Europa es como evalúan la hipoxemia de los niños. Pero pues nosotros aquí en Colombia utilizamos como que más el índice de oxigenación. No sé ustedes en sus UCIs qué utilizan. Índice de oxigenación. Bueno, entonces ya después de yo objetivizar pues lo que es la oxigenación, entonces yo digo, bueno, ¿qué PIB necesita este paciente? Entonces hablaban de un PIB. Optimizar el PIB es que mi paciente por lo menos me tenga una saturación por encima entre 88 y 92%, necesariamente con un PIB que pueda ser menor a 10 centímetros de agua. ¿Por qué menor de 10? Porque resulta que cuando colocamos PIB altos, entonces el paciente, las características del paciente pediátrico es que ellos tienen atrapamiento de aire, son insufladores. Entonces si yo coloco PIB más altos, probablemente me va a tumbar el gasto, probablemente lo voy a choquear. Entonces eso va muy ligado de la mano con la titulación del PIB. Entonces si yo obtengo un PIB que por lo menos me dé esta saturación, ese es mi PIB ideal para ese paciente. Entonces, y si el paciente tiene saturaciones por inferiores de eso, pues es recomendable que utilicen pues gases venosos para poder ver cómo es la entrega de oxígeno. La titulación de PIB, entonces, ¿cuál sería el PIB ideal? Así como en el paciente adulto que reclutan y que aumentan el PIB hasta 40, 45, pues en el paciente pediátrico la verdad no lo podemos hacer. No hay tantos estudios que nos digan que haya evidencia de que verdaderamente esto le sirva al paciente pediátrico, que falta seguir investigando, seguir más datos para poder avalar pues esto como una técnica de reclutamiento como tal para el paciente pediátrico. Entonces, al titular PIB por encima entre 10 y 20, siempre pues hay pacientes que lo van a requerir, pero pues vamos a estar de la mano con la observación de la oxigenación, en este caso la saturación, y mirar la respuesta hemodinámica. Todos vemos que al aumentar el PIB el paciente se hipotensa, entonces nos vamos a ir de la mano con el intensivista pues para que apoye al paciente con soporte inotrópico. Y estos pacientes, los que van a necesitar PIB de 10 o 15, probablemente son pacientes ya con SRA, que fue rápidamente lo llevó a un SRA grave, que probablemente pueda tener un alto índice de mortalidad. Ya cuando yo entrego esas necesidades que puede ser por debajo de 10 y logro mi saturación y logro mejorar mi oxigenación, entonces para él ese sería el PIB ideal.
En cuanto a las maniobras de reclutamiento, pues sí, ellas mejoran la oxigenación, el PIB se va haciendo a pasos incrementales y irlo disminuyendo paso a paso y que vamos directamente viendo la compliance, viendo la saturación, viendo los volúmenes, pero lo que les digo, en ellos, en el consenso lo que dicen ellos es que tienen un acuerdo muy débil porque faltan estudios, entonces ellos como tal no lo recomiendan en el consenso porque todavía falta estudios que seamos nosotros juiciosos de empezar a ahondar más en el paciente pediátrico. Entonces ellos prácticamente no lo recomiendan las maniobras de reclutamiento en pacientes pequeños, pero en pacientes grandes, mayores, o sea, los pacientes que ya están en el proceso ya de llegar a la parte adulta, sí, o sea, mayores de 10, 12 años, estos pacientes sí se ven beneficiados pues de las maniobras de reclutamiento alveolar. ¿Qué evalúo yo? Entonces evalúo el volumen, evalúo la presión pico, la media, el PIB. ¿Por qué evalúo yo esto? Pues contarles, el objetivo mío es que el paciente tenga una buena oxigenación, pero también que no me lleve a una injuria inducida por el ventilador. Entonces yo voy a tener volúmenes óptimos que garanticen que ese paciente tenga una buena oxigenación, una buena ventilación, pero sin necesidad de que me lo lleve a un politrauma. Lo mismo la presión pico, una presión pico que me sirva, que sea por lo menos por lo mínimo menor de 35 y una media que dicen que en los neonatos se puede utilizar entre 10 y 12 y en los pediátricos 12, 14 sería como lo más normal posible estando el paciente ventilado. Y el PIB y la media pues obviamente van cogidos de la mano porque eso me está diciendo de que el paciente me puede mejorar la oxigenación con estos dos parámetros. Observar las curvas del flujo tiempo, sí, mirar el paciente si está sincrónico, porque el solo hecho de ver al paciente asincrónico, entonces hay mayor de consumo de oxígeno, el paciente puede hacer esfuerzos inefectivos y entonces eso a su vez pues hace que el paciente también empeore tanto la ventilación como la oxigenación. Entonces estar muy pendiente de las curvas momento a momento. Las curvas de tiempo, evaluar pues cuál es el tiempo inspiratorio ideal para ese paciente, porque eso también me detecta, como lo decía en la anterior charla, que me detecta si el paciente está sincrónico con ese ventilador y definitivamente sí se debe monitorizar, hacer la monitoría con capnografía volumétrica para saber hasta qué punto yo puedo tolerar ese CO2. En cuanto a la recomendación de la hipercapnia permisiva, sí se recomienda porque con ella eso va ligado pues a los volúmenes bajos, volúmenes entre 6 y 8 mililitros por kilogramo de peso. Lo que dice es, en el consenso hablan de pH entre 7.15 y 7.30, pero muchos estudios hablan que la hipercapnia permisiva puede ser pH por encima entre 7.20 y 7.25 sin importar el CO2, pero hay unos que dan un chance del CO2 entre 60 y 80 y que tenga un pH por encima de 7.25. Cada uno en sus unidades de cuidados intensivos pues pacta con su protocolo cuál es la hipercapnia permisiva que le va a permitir al paciente con esa protección pulmonar. Obviamente teniendo en cuenta pues todas las contraindicaciones que tiene que implica tener un CO2 alto porque el paciente tenga algo a nivel de cerebro y que tenga una hipertensión pulmonar. Obviamente el paciente no le va a tolerar un aumento de CO2. Cuando vemos un paciente que está taquicárdico, que tiene aumento del CO2 alto, bastante alto, y que lo vemos que se empieza a hipotensar, es un paciente que muy seguramente debemos sospechar una hipertensión pulmonar. Hay que hacerle el ecocardiograma pues para identificarlo y sí o sí hay que montarle óxido nítrico y colocarle estos medicamentos para ayudarle pues a esa hipertensión pulmonar. La ventilación de alta frecuencia, entonces sí se debe utilizar, pero no de manejo rutinario. Es como se utiliza como alternativa pues de modo ventilatorio cuando ya tenemos una presión meseta mayor de 28, ellos hablan de presiones mesetas entre 28 y 32, que preferiblemente colocamos el paciente en alta frecuencia cuando tiene por encima de 28. Más adelante le vamos a hablar pues protocolo básico pues de ventilación de alta frecuencia y que todo esto va enfocado pues al paciente que ya está en una fase ya prácticamente entre moderada y severa.
El óxido nítrico como tercera instancia sí se utiliza cuando el paciente ya se utiliza siempre y cuando se ha confirmado que el paciente tenga una hipertensión pulmonar diagnosticada pues con su ecocardiograma. Como ese era solo para la hipoxemia refractaria, realmente no hay artículos que avalen pues que sí disminuye la mortalidad, pero si el paciente tiene una hipertensión pulmonar, sí va a servir. Lo colocamos y vemos si el paciente prácticamente es un paciente respondedor o no respondedor en las primeras 24 horas. ¿Cómo nos damos cuenta si colocamos el paciente ya tiene hipertensión pulmonar y si el paciente en las primeras horas ya mejoró la PaO2, mejoró la FiO2, hemos logrado disminuir la FiO2 por lo menos hasta el 60%, podemos decir que ese paciente es un paciente respondedor. Pero si el paciente le colocamos el óxido nítrico y el paciente en las primeras horas, en las primeras 2 horas que se le colocó, no vemos mejoría ni de saturación ni de la PaO2, es un paciente que es no respondedor, o sea que prácticamente hay que hacer un destete rápido porque esta no es la modalidad para él. No está siendo efectiva la respuesta al óxido nítrico, que es un vasodilatador selectivo que solamente me va a actuar a nivel pulmonar y que me va a ocasionar pues la vasodilatación. Aparte de eso me mejora la ventilación, perfusión y me mejora, pues me disminuye esa hipertensión pulmonar. Y se utiliza pues ya cuando el paciente tiene una SDRA grave, también de rescate cuando el paciente ya prácticamente va a requerir un rescate pues para llevárselo a ECMO. El surfactante no tiene buena evidencia, no es recomendado pues como tratamiento rutinario para la SDRA y es de un acuerdo fuerte, no sirve. Y la aspiración pues lo que hace es minimizar el riesgo de reclutamiento, por eso es que la debemos de utilizar básicamente, y pues tiene algo de disminución en la parte del desarrollo de las infecciones asociadas pues al ventilador. Entonces, en resumen, entonces, ¿qué hacemos? El paciente que ya sabemos que tiene SDA, necesitamos prácticamente protección pulmonar. ¿Cómo? Pues volúmenes bajos. Aunque hay un cuestionario que le realizaron pues a unos intensivistas en el mundo en donde hablan acerca de la protección pulmonar y preguntan ellos qué volúmenes manejan pues esos intensivistas y resulta que el mayor porcentaje de los intensivistas les gustan los volúmenes entre 6 y 10 mililitros de kilogramo de peso, pero entonces hacen referencia es que los que van hasta 10 es que son los pacientes más pequeños porque su caja torácica es más elástica, es más maleable, entonces ellos no desarrollan tan rápido una injuria pulmonar como tal. Eso lo dice ese cuestionario con ese estudio. Pero entonces básicamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Utilizar volúmenes bajos, entre 5 y 8 mililitros de kilogramo de peso. Necesariamente el bloqueo neuromuscular, porque ya lo hablé anteriormente, mejora pues la sincronía con el paciente, pues, no es la mejoría de la sincronía, sino que disminuye pues ese consumo de oxígeno y se va a dejar ventilar. Vamos a lograr nuestra estrategia que es mejorar la oxigenación y la ventilación. La titulación del PIB, mirando pues el objetivo que sería la saturación y entre comillas pues ahí estoy hablando del reclutamiento. La posición prono, que tiene sus ventajas, porque al cambiar van a aumentar pues la presión transpulmonar y eso hace que las zonas dependientes pues mejoren pues la relación ventilación-perfusión y entonces pues se mejore la oxigenación y en sí los estudios dicen de que un paciente cuando ya se coloca en posición prona se tiene entre 16 y 18 horas, durante 5 días, esos pacientes van a mejorar el índice de oxigenación y pues pueden disminuir el índice de mortalidad. Y la ventilación de alta frecuencia, que es el tercer escalafón, por último el óxido nítrico y el ECMO. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos en sí? Pues con la ventilación mecánica lo que estamos haciendo es, como eso es antifisiológico, entonces vamos a disminuir el retorno venoso, vamos a disminuir el débito cardíaco, el transporte de oxígeno puede disminuir, entonces todo eso va a alterar
vale una alteración de la permeabilidad, y eso probablemente eso me ocasiona una hipoxemia. Si yo no corrijo eso, probablemente ese paciente me puede ocasionar daños a otros órganos, ¿cierto? Y llevar a un síndrome, pues a una disfunción orgánica múltiple, y eso es lo que debemos evitar. La compañera se llama Ingrid Lozano, es también fisioterapeuta y les va a hablar acerca de ventilación de alta frecuencia. Bueno, buenos días, ya me presento, entonces... Vale. Entonces vamos a hablar de una forma muy breve que es la historia de la ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Esto fue descubierto en 1970 por el fisiólogo sueco Johnson, la cual buscaba un modo ventilatorio donde no produjera variaciones sobre el cuerpo carotídeo de sus animales de experimento, y es donde ahí él comenzó a idear un aparato que mediante oscilaciones de un diafragma mantuviera la oxigenación de esos animales de experimento. Más o menos entre la década de los 80 comenzó a utilizarse en los pacientes pediátricos y en los pacientes neonatos, y solo a partir de los 90 se comenzó a estudiar en los pacientes adultos. Y el 24 de septiembre, por la Federación, se comenzó la comercialización en los Estados Unidos. ¿Qué es entonces la ventilación de alta frecuencia? Básicamente dice que ese es un modo ventilatorio en que se caracteriza potencialmente por una protección pulmonar. ¿Por qué protección pulmonar? Porque maneja volúmenes corrientes bajos, que son volúmenes menores a los del espacio muerto anatómico, que son entre 1 y 2 mililitros kilogramos de peso, porque tiene unas presiones medias en la vía aérea que son relativamente altas, las cuales incrementan la oxigenación, y porque también nos ayuda a mantener un reclutamiento alveolar, porque esa presión media de la vía aérea es siempre constante y optimiza un volumen pulmonar. Todas estas tres cosas optimizan a que disminuye la incidencia de lo que es un barotrauma, una teletrauma, un biotrauma. Y existen unos mecanismos del intercambio gaseoso. Entre esos está la convección por difusión y la difusión. En el primero podemos observar que se da una ventilación alveolar directa, que es el desplazamiento de un flujo que se da por toda la vía aérea hacia y desde los alvéolos. En la convección y la difusión existe algo muy importante, que es el perfil asimétrico, que da un flujo bidireccional. ¿Cómo así? Que durante la inspiración el flujo va por el centro, mientras que durante la expiración el flujo va por la periferia. Aquí también se encuentra el fenómeno de Pentel-Luft, la cual explica el intercambio gaseoso que se da en la ventilación de alta frecuencia. Y dice que como en este se manejan frecuencias suprafisiológicas, que son mayores a 150 respiraciones por minuto, que equivalen entre 3 y 15 Hz, entonces lo que hace esas frecuencias altas es dar una diferencia de constantes de tiempo entre los alvéolos vecinos y generar unas presiones que permitan generar un gradiente de presión para que se pase el flujo de un lado al otro. Y por último se da la difusión molecular, que se da por el apoyo de la ventilación colectoral entre los poros de Cohen y los de Lambert. En esta es el desplazamiento del gas, que se pasa de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Este es un video pues, donde vemos lo que pasa durante la ventilación de alta frecuencia en el alvéolo y lo que pasa en la convencional. Entonces, como podemos observar, el alvéolo siempre va a mantenerse abierto, mientras que en la convencional el alvéolo va a hacer un cierre cíclico, cierre y abre, pues lo que va a producir un poco más de injuria. ¿Listo? Antes de comenzar con esta parte, entonces quiero como resumirles que la ventilación de alta frecuencia oscilatoria es una estrategia que nos ayuda a mejorar el intercambio gaseoso, que nos ayuda a disminuir las resistencias vasculares pulmonares, que nos ayuda a mejorar la compliance pulmonar, que mantiene disminuidas las concentraciones de mediadores inflamatorios en el pulmón
y que nos ayuda a mantener una distensión más uniforme, reduciendo los síndromes de escape aéreos, que son el neumotórax, el neumomediastino, etc. En esta curva de presión-volumen, básicamente lo que les quería mostrar era la diferencia que se ve en la ventilación convencional y en el alta frecuencia. La parte roja es la zona de injuria, la parte verde es la zona de seguridad, la gráfica grande es la ventilación mecánica convencional y esta es la ventilación de alta frecuencia. Pues como podemos ver, durante la ventilación mecánica convencional sucede que las oscilaciones se dan entre las dos zonas de lesión, las alcanza a tocar, mientras que durante la BAFO siempre el ciclo respiratorio se va a dar siempre en la zona de seguridad y nunca toca las zonas de injuria. ¿Cuáles son las indicaciones? Entre las indicaciones tenemos cuando el paciente ya fracasa la ventilación mecánica convencional, se dice que cuando manejan un pH menor de 7,25, cuando ya tienen una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, cuando tienen una FIO2 mayor al 70%, cuando tienen un PEP mayor de 10. Porque también está indicado cuando hay unas infecciones respiratorias por un virus sincitial, cuando hay síndrome de escape aéreo por un neumotórax, neumoperitoneo, cuando existe la hipertensión pulmonar, cuando hay un síndrome de escape aéreo de expiración de meconio, en una enfermedad de membrana hialina, en una hernia diafragmática, en la hipoplasia pulmonar y en el SRA. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones por las cuales no se va a montar el paciente? Cuando hay una inestabilidad hemodinámica, una hipotensión arterial, cuando hay una hipertensión endocraniana y cuando están los niños de cirugía de Fontan. Este es el ventilador de sensor MEDIC de ventilación de alta frecuencia. Ese es el principal panel donde nos muestra pues qué es lo que vamos a programar. Aquí está, todos lo conocen, ¿cierto? Aquí está la presión media de la vía aérea, la amplitud, el tiempo inspiratorio, la frecuencia, el flujo y en la parte inferior vemos el blender para modificar la FIO2. ¿Cuáles son los parámetros iniciales? Uno debe comenzar siempre con una FIO2 al 100%. Recomiendan que la presión media de la vía aérea se programa de 4 a 8 centímetros de agua por encima de la que tenía la presión media de la ventilación mecánica convencional. Que el flujo, dice que se debe manejar siempre, el flujo mínimo es de 20 litros por minuto, pero también se puede programar según el peso del paciente. Que de 20 a 30 litros por minuto son hasta 30 kilogramos y que de 30 a 40 litros por minuto son entre 20 y 50 kilogramos. Que el delta P, que es la amplitud, se debe programar de 10 a 15 centímetros de agua por encima de la presión media de la vía aérea que estás programando ahí en la ventilación de alta frecuencia. Y la frecuencia se debe programar dependiendo del peso del paciente. A menor peso, mayor hertz, a mayor peso, menor hertz. Según los pesos, se dice que entre 2 y 12 kilogramos se debe manejar hertz entre 10 hertz, frecuencias de 10 hertz, que entre 13 y 20 kilogramos se debe manejar frecuencias de 8 Hz y que de 21 a 30 se debe manejar frecuencias de 7 Hz y ya mayores de 30 frecuencias de Hz 6. El tiempo inspiratorio por defecto siempre va a ser 33%. ¿Qué podemos modificar? En cuanto a la oxigenación, lo que se debe modificar en el alta es la FIO2 y la presión media de la vía aérea. Ellos se recomienda en la literatura que el primer parámetro que uno debe disminuir, comenzar a modificar, es la FIO2. Cuando consigas una saturación adecuada que sea mayor o igual al 90%, con una FIO2 al 60%, y que la presión media de la vía aérea se va disminuyendo de 1 en 1 en centímetros de agua, vigilando pues la tolerancia del paciente. En cuanto a la ventilación, lo que se modifica es la amplitud, el delta P. Dice que se puede aumentar o disminuir 2 a 3 centímetros de agua dependiendo del pH y el CO2 deseado. Que la frecuencia, esta pues no se recomienda que se modifique mucho, que solamente debe modificarse cuando hay una hipercapnia, que lo que hace es disminuir la frecuencia. El tiempo inspiratorio, pues no hay mucho de lo que se explique por qué debe modificarse para mejorar la ventilación, porque ese siempre se va a manejar en 33%. Y el flujo decían que se puede aumentar cuando tú necesitas una presión media de la vía aérea muy elevada, simplemente, pero se recomienda siempre que sea el flujo mínimo, 20 litros por minuto. ¿Qué se debe monitorizar cuando el paciente está en ventilación de alta frecuencia?
Uno, la monitoría invasiva, que sería la presión arterial, la presión venosa central. Dos, la monitoría no invasiva, la pulsoximetría, la presión venosa, la presión arterial. ¿Qué se debe observar también? La vibración. Uno no debe solamente mirar la parte del tórax, sino que dicen no, se debe mirar en los niños, en los lactantes, que la vibración llegue hasta el ombligo y en que los niños más grandes la vibración sea hasta la parte de la mitad del muslo. La radiografía se recomienda siempre que se debe tomar 1 hora después de haber montado el paciente en ventilación de alta frecuencia, pues observar que haya de 8 a 9 espacios intercostales, que la posición del tubo orotraqueal, ya que este circuito es muy rígido y tiende a desplazarlo, que no haya escapes aéreos, etc. Entre los gases arteriales, pues mirar la parte de la oxigenación y la ventilación y así mismo hacer las modificaciones. El paciente por lo general debe estar sedado y relajado, es lo que se recomienda, porque dice que si no está sedado y relajado el paciente puede sentir sensación de disnea, pero hay ocasiones en que se utiliza con el paciente despierto, pero ya ves tú cómo es el acoplamiento de él, la mecánica, y pues así mismo tú decides si lo dejas o no, y cómo es el comportamiento gasométrico. La desconexión y el reclutamiento no es lo ideal, porque al tú hacer la desconexión, reclutas el paciente, retrasa el tratamiento y otra vez es montar al paciente de parámetros y nos devolvemos en todo. Entonces ellos recomiendan es usar la sonda de succión cerrada para evitar esto y que en el momento en que se esté haciendo la succión, uno lo que debe hacer es subir de 1 a 2 puntos en la presión media de la vía aérea y subir la FIO2 al 100, mientras está haciendo pues la higiene como tal. Y ya puedes ir disminuyendo paulatinamente hasta quedar en lo que estabas. La posición, a las jefes casi no les gusta este punto porque como el circuito es tan corto, ellos no lo tocan, no lo mueven, no nada, porque se les desconecta y ¡ay! Entonces, pero ellos lo que se dice es colocar colchones antiescaras para evitar pues que vaya a ser otras lesiones. La posición del tubo orotraqueal, que esté bien fijado, por lo que ya les expliqué, que tiende a desplazarse. ¿Cuáles son los criterios del destete de la ventilación de alta frecuencia? Que la FIO2 sea menor al 40%. Clínicamente, que cuando se desconecte el paciente, él no haga una desaturación significativa. Que la FIO2 ya esté debajo del 40%. Que la presión media de la vía aérea esté por debajo de 15 a 20 centímetros de agua y que la amplitud esté menor de 25 o 30 centímetros de agua. Con esto ya decidimos el criterio de destete y nos pasamos a la ventilación mecánica convencional. En el modo controlado por presión, utilizando una FIO2 que sea 10% por encima de la que se estaba utilizando en la BAFO o 100%, que se maneje un PIP de 10, que tenga una presión soporte que dé volúmenes corrientes entre 6 y 8 mililitros kilogramo peso, que se dé una relación I3 1:3 y que la frecuencia se programe dependiendo también del peso del paciente. Recomiendan que sea entre 15 y 25 respiraciones por minuto. Bueno, aquí hice como la revisión de 2 artículos que se realizaron en el 2013 en la revista de la New England, en la cual dice que fueron 2 estudios multicéntricos. Ellos revisaron cuál era la eficacia de la ventilación de alta frecuencia en los pacientes adultos con SDRA. Los uní a los 2 porque tuvieron inconformidades, porque la parte del reclutamiento, la recogida pues, de los pacientes fue similar y la inconformidad y los resultados fueron los mismos. Entonces, en ellos, ¿qué buscaban? Y se hizo mediante los estudios de investigación de Oscar y otro fue mediante el estudio de investigación de Auxiliary. En ellos reclutaron los pacientes de unos hospitales de Inglaterra, las cuales alcanzaron a reclutar como 2.000 y pico de pacientes, pero solo en el estudio quedaron 597 pacientes. De esos 597 los colocaron al azar, solo fueron 398 para BAFO y 397 para ventilación mecánica convencional. Los de ventilación mecánica utilizaron una estrategia y los de BAFO utilizaron un protocolo. Pero ese protocolo no eran personas pues expertas como tal que manejaban el alta frecuencia, sino que entrenaron a enfermeras, entrenaron a otras personas que no tenían pues nada que ver con esto.
pero así todos los montaron. Y cuando los montaron, los resultados que ellos querían observar era el primario, era cuál era la supervivencia a los 30 días de ventilación de alta frecuencia y la mortalidad. Y como resultado pues encontramos aquí que en tanto la ventilación convencional como la BAFO, a los 30 días de supervivencia no se encontró diferencias significativas si lo manejaban con BAFO y si lo manejaban con alta frecuencia, con ventilación convencional. Que en el BAFO solo 233 pacientes fueron los que tuvieron supervivencia a los 30 días y en la ventilación mecánica convencional solo 236 pacientes fueron los que tuvieron supervivencia a los 30 días. Aquí el total de pacientes fueron 398 y en la ventilación mecánica convencional fueron las 397, que el promedio fue de 41.1% para los dos y tenían una P de 0.78, o sea que no hubo ninguna diferencia como significativa. Entonces, ¿ellos qué concluyeron en los dos estudios? Que definitivamente la ventilación de alta frecuencia para ellos no fue un efecto positivo para manejar los pacientes con SDRA adultos, que sí mejoraba algo la oxigenación, que aumentaba el requerimiento de bloqueadores neuromusculares, que la CO2 se disminuía, se aumentaba discretamente y que definitivamente para ellos el manejo precoz del SDRA con BAFO lo que hacía era aumentar la mortalidad y producir más daño. Pero en los pacientes pediátricos, esto fue un estudio que se realizó en la Asociación Médica Brasilera en el 2013, donde estudiaban la ventilación de alta frecuencia en niños con SDRA y fue una experiencia, una cuidado intensivos pediátrica. Fue un estudio prospectivo observacional en la cual reclutaron a los pacientes entre el 2005 y el 2010. Cogieron del Hospital Crianca San Antonio de Brasil y ahí reclutaron más o menos 31 pacientes que tuvieran pues fracasado ventilación mecánica, que tuvieran SDRA y que habían sido montados abajo. En estos pacientes aplicaron un protocolo que se comenzó a realizar en el 2008 sobre la ventilación de alta frecuencia y encontraron entonces solo 25 pacientes en el estudio. Todos estos se metieron a alta, pero tenían altas comorbilidades y aparte de eso habían recibido una ventilación muy rigurosa antes de montarlos a ventilación de alta frecuencia. ¿Ellos qué encontraron? Entonces encontraron que el índice de oxigenación sí tuvo disminución significativa en el inicio y a las 48 horas. Pues las cosas que monitorizaron fueron los gases arteriales, la parte hemodinámica, la mecánica ventilatoria, el índice de oxigenación, etc. Entonces aquí observaron que en las X pues tenemos las horas y en las Y tenemos el índice de oxigenación, donde en la primera hora que se montó el paciente a las 0 horas, ellos tenían un índice de oxigenación más o menos de 48, mientras que a las 48 horas esta había disminuido y ya estaba con un índice de oxigenación de 3. Otro de los resultados que podemos encontrar aquí en las alteraciones de los gases y la oxigenación como significativos es que la PiO2 a las 0 horas fue de 95% y a las 48 horas había disminuido al 55% con una P menor de 0.01 y que la presión media de la vía aérea había iniciado en 23 y solo se había aumentado hasta 25, más o menos 5.15 a las 48 horas, que no fue un aumento pues significativo. En esta tabla, en los cambios de la oxigenación a las 48 horas en los pacientes que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, fueron 13 los que no sobrevivieron y 12 los que sobrevivieron. Después de 28 días de alta frecuencia, se encontró que la presión arterial de oxígeno a las 48 horas era de 88 milímetros de mercurio, mientras que a las 0 horas era de 65. Que la PAFI a los sobrevivientes a las 24 horas tuvo un aumento realmente significativo, que como iniciaron en 67 y a las 24 horas fue de 145 y a las 48 horas fue de 197. ¿Qué concluyeron entonces? Que los pacientes pediátricos con SDRA sí responden pues con la ventilación de alta frecuencia, que mejora la oxigenación y que pues está recomendado en la práctica. Muchas gracias. Ahora vamos a mostrarles unos videos, ¿cierto?, para los casos clínicos.
Entonces escogimos 3 casos clínicos como para ver la radiografía y cuál fue el comportamiento pues básico de esos pacientes. Entonces el primer paciente, ay, se me va la- el primer paciente, entonces un paciente de 4 años, género masculino, que el motivo de consulta básicamente fue porque presentaba 4 días de fiebre constante, dolor abdominal, hiporexia y emesis. El paciente consulta y en la primera consulta pues era como algo abdominal, le dan salida y nuevamente reconsulta a las 24 horas con dificultad respiratoria, en franca falla respiratoria que lo requiere intubación y lo remiten a la fundación. El diagnóstico inicial pues fue una neumonía complicada, con más un derrame pleural derecho, una radiografía con una opacidad total del campo pulmonar derecho y un ecocardiograma que se hizo de inicio que no presentaba hipertensión pulmonar, con unos gases con una acidosis respiratoria y una hipoxemia severa, y un neurograma que cursaba pues con una leucocitosis, con una neutrofilia, y aparte de eso ya estaba empezando a aumentar los azoados. La intervención inicial fue una toracostomía derecha y exámenes complementarios porque fue curioso que el paciente presentara anemia y que había sido un cuadro clínico muy rápido. Esta fue la placa de inicio con la que llegó y esta es la placa segunda. ¿Ustedes qué me dicen de esto? ¿Qué es lo que buscamos para identificar ese EDEA? Pues volvemos a lo mismo, el tiempo. Entonces fue inicio agudo, súbito agudo. ¿Qué vamos después? Si el paciente, el edema, comprobar si el edema es pulmonar o si es cardíaco. El tercer paso, la radiografía, que tenga infiltrados. ¿Qué les parece esta radiografía? ¿Qué les parece esta radiografía?